Esta vez le ha tocado el turno a Laura Pausini. Chicos, Laura Pausini es una artista que lleva toda la vida cantándole al amor, siendo fiel a su esencia, siendo fiel a su música. Me levanto con la noticia de que un medio argentino la pone en la palestra diciendo que le canta al diablo, sacando de contexto absolutamente el mensaje real de la canción Desire, que es la canción que interpreta junto a Nicole y a Robbie Williams en la final del Mundial 2026. Primero quiero que vean la pregunta que lanza el periodista. Sí. Vos crees en las energías. Laura Pausini cantó una canción que se llama Cuando el diablo nos mira en La canción se llama Desire, no Cuando el diablo nos mira, en la parte de la ceremonia. Vamos a ver ese momento y quiero tu opinión sobre qué pudo haber pasado a nivel energético también. Cuando el diablo nos mire, tendremos valor. Fíjate la mala leche, porque esto es tener mala leche, no hay más. El periodista ni siquiera sabe cómo se llama la canción. Esto es querer meter mala leche porque sí, y por seguir embadurnando de odio todo, ahora inclusive la música, inclusive a los artistas. A pesar de la furia y del rencor. Inclusive estás escuchando la letra. Nombran al diablo, pero después de eso, ¿qué dice la letra? Fíjate lo que dice el periodista. Leo, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se le canta al diablo en una ceremonia que tiene que ser mundial y de la familia y del deporte? ¿Por qué se le canta al diablo en una ceremonia que tiene que ser familiar y de deporte o lo que diga? Esto es sacar de contexto totalmente todo lo que significa la letra y generar un contenido que se va a traducir en odio. Ya pasó el mundial, ya pasó el partido, ya pasó la final. Abre las redes hoy y da auténtico asco. Esta vez en contra de la música. Esta vez meten a los artistas. Acto seguido, Laura les escribe: no tengo palabras por lo que estoy escuchando. Veo que hablan de mí y siento que necesito unas disculpas por lo que estoy viendo. La canción Desire no se llama El diablo que nos mira. Se llama Desire la canción. Habla exactamente del opuesto. Solo teniendo el valor del amor se gana al odio. Es tan fácil comprenderlo leyendo las letras. No es bueno difundir falsedades que generan odio. Les pido por favor de no utilizar los medios de información que están errados. La canción habla de cómo alejarse del odio, porque es figuramente representado por el diablo y trata de vencerlo con el amor. Nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo. No habrá dolor si le ganamos con deseo al odio. No me parece tan difícil. Soy una cantante nacida para creer y cantar al amor. Me alejo de todas las cosas malas y feas y falsas. Por favor, expliquen bien qué es lo que están diciendo, que fue un mal entendido. Gracias. No solamente se queda aquí, sino que no se queda conforme con haber enfrentado la situación, sino que también graba un vídeo explicando la letra de la canción. ¿Hasta dónde hemos tenido que llegar? Esto se fue de madre, está fuera de control totalmente. Pero pues mira esto. Hubo un recorte que subieron a las redes y Laura Pausini lo vio y nos contestó. ¿Tenemos para ver la respuesta de Laura? No es que subieron un recorte, es que está muy claro. El periodista o presentador literalmente saca de contexto el mensaje de la canción. Da el nombre de una canción que no se llama así. Esto está hecho a mala leche. ¿Qué dice la canción? Que deseamos que el odio sea ganado por el amor. O sea, que el amor gane al odio, porque el diablo es odio, no es amor, no es luz, no es paz, no es nada de todo eso. Toda la canción habla de eso, no entiendo cómo pueda ser malinterpretada o es bastante clara en realidad. Y además de no querer ofender a nadie, al contrario, quiere dar amor, quiere dar luz. Porque el odio no debe ganar. Pero mira, aquí estamos hablando de eso. Estamos hablando de que algunas personas que tienen la capacidad de poder hablar a miles de otras personas que siguen sus redes sociales, están hablando de una cosa falsa. Yo trato de ser siempre muy directa, cuando es posible muy gentil, y no me gusta que hablen de mí de una manera equivocada y de una manera que representa el contrario de lo que soy. Entonces, correcto. Espero que quien ha difundido o dicho cosas falsas sobre la canción y entonces sobre mí, porque esa parte también la canto yo en español,
existe igual en inglés, cantada por los otros, pero yo quiero mi responsabilidad en eso. La hice en español con el propósito de decir soy también latina y orgullosamente soy fuerte para decir que con orgullo quiero luchar contra el odio usando el amor. Hubo un recorte que subieron a las redes y Laura Pausini lo vio y nos contestó. No, no es que les has contestado. Exige unas disculpas por sacar de contexto de manera muy cizañosa para generar odio en redes. En contra de ella, en contra de un artista de los pies a la cabeza que ha cantado toda la vida al amor. Y es intachable su conducta. Es una de las personas más queridas de la industria musical porque es transparente. Es una persona que tiene los pies bien puestos en la tierra. Y es una persona que va de frente. Por eso me parece irrespetuoso, completamente fuera de lugar. Y me parece que por lo menos para dar una información tienes que saber por lo menos el nombre de la canción. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la traducción? Todo no vale para generar un contenido que incite al odio y por consiguiente que tengas visualizaciones. Todo no vale. Con la música, no. ¿Qué dice la canción? Que deseamos que el odio sea ganado por el amor. O sea, que el amor gane al odio. El odio tiene en algunas partes que ser representado figurativamente, no sé si se dice así, disculpen, pero tiene como una imagen y es representado por la palabra diablo, porque el diablo es odio, no es amor, no es luz, no es paz, no es nada de todo eso. Y la canción dice, cuando el diablo nos mire, tendremos valor, el valor de ser seres con coraje y ir a luchar contra eso, o sea, contra el odio. Y después dice, nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo. O sea, el fuego hecho de la maldad arde fuerte, pero también el amor arde fuerte, más fuerte. Por eso lo ganamos, el odio, con el amor y con el deseo. Toda la canción habla de eso, no entiendo cómo pueda ser malinterpretada o es bastante clara en realidad. Y además de no querer ofender a nadie, al contrario, quiere dar amor, quiere dar luz, quiere dar paz, quiere decir que no existe odio, no debe existir odio en el ser humano. Y cantarlo exactamente en un partido de fútbol tan importante, en frente de tantísimas personas así, fue necesario al día de hoy. Porque el odio no debe ganar, pero mira, aquí estamos hablando de eso, estamos hablando de que algunas personas que tienen la capacidad de poder hablar a miles de otras personas que siguen sus redes sociales, están hablando de una cosa falsa, es una mentira lo que están diciendo. Yo y las personas con las que canto y que normalmente yo canto solamente con personas que admiro y eso lo estoy haciendo ahora mismo con Nicole y con Robbie, que además ha escrito la música de esta maravillosa canción que habla de amor, no habla de diablo, no habla de paz, Dios, luz, todo lo que es inmenso y que quiere ser contra el odio, contra el diablo. No era difícil entenderlo. Yo trato de ser siempre muy directa, cuando es posible muy gentil, y no me gusta que hablen de mí de una manera equivocada y de una manera que representa el contrario de lo que soy. Entonces espero que quien ha difundido o dicho cosas falsas sobre la canción y entonces sobre mí, porque esa parte también la canto yo en español, existe igual en inglés cantada por los otros, pero yo quiero mi responsabilidad en eso. La hice en español con el propósito de decir soy también latina y orgullosamente soy fuerte para decir que con orgullo quiero luchar contra el odio usando el amor. Entonces,
Creo que las falsedades que se dicen en este momento y que están empezando a crecer en redes sociales necesitarían de unas excusas. Gracias.